Saludos a los hermanos que están viendo y escuchando esta meditación, especialmente a las iglesias Nueva Jerusalén y el Redentor de Chillán. No suelo repetir la misma temática dos veces seguidas, pero considerando la necesidad espiritual que tienen los hermanos de Nueva Jerusalén sobre todo, y la prueba por la que están pasando, considero pertinente y necesario animarles a través de la palabra de Dios y exhortarles a confiar y a depender de Él. Quiero tomar como base, como texto base, Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41, en el que Jesús calma la tempestad. Si hay alguna similitud de contexto con el sermón pasado, no es casualidad. Me gustaría, una vez más, que pudiéramos orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Imploro tu presencia en este momento. Te pido que tu gracia sea supliendo toda mi incapacidad. Ayúdame para poder enseñar tu palabra. Te pido por cada uno de tus hijos que la va a escuchar. Te pido en especial por aquellos que están pasando por angustia, por enfermedad. Te pido que tu palabra pueda ser como un bálsamo, les anime a confiar en ti y a seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. En el texto que vamos a considerar, Marcos 4, fue un día especialmente ajetreado para el Señor. Fue un día de enseñanza, anterior al versículo donde comienza, al versículo 35, anterior a eso, eh, Jesús narra una serie de parábolas que sientan las bases para la evangelización. Por ejemplo, la parábola del sembrador y la parábola de la semilla que crece. Cuando fue la tarde, la noche ya, Jesús le dice a sus discípulos, versículo 35 de Marcos 4, pasemos a la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Jesús da la orden, pasemos a la otra parte, pero los discípulos son los encargados de ejecutarla. Ellos despacharon la multitud y ellos subieron a Jesús al barco. Después de todo, eran los marineros, eran los pescadores, eran los que conocían el oficio. Siguiendo su voluntad, tomaron a Jesús como estaba y lo subieron al barco. ¿Y cómo estaba Jesús? Cansado, agotado, necesitado de descanso. Había estado en actividad todo el día. El texto no lo dice expresamente, pero se deduce que estaba cansado. De hecho, se quedó dormido en el viaje, a pesar de la tormenta, se quedó dormido. De seguro, a causa del cansancio. Estando ya todos en la barca y habiendo empezado a navegar, ocurrió un imprevisto. El versículo 37 dice, y se levantó una grande tempestad de viento y echaban las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Las olas eran tan grandes que entraban al barco y este ya comenzaba a anegarse y a hundirse. Es cierto, el peligro de naufragio era inminente, era inminente. Estaban al borde de la muerte, en medio del mar, en la noche oscura. La oscuridad añade a la situación más angustia y más temor. Traigo a colación este episodio porque el estado psíquico y anímico de aquellos hombres en ese momento, en medio de la noche, en una barca que estaba a punto de hundirse, era el mismo que vivimos nosotros hoy. Miedo, incertidumbre, angustia, incluso en algunos casos la posibilidad cierta de la muerte. Nada hasta ese momento hacía presagiar la situación extrema en la que se encontraban. Fue absolutamente inesperado. Hasta aquí, de seguro, había sido un día maravilloso para ellos, de servicio, de aprendizaje, de comunión con Jesús y de hacer su voluntad. Además, iban con Jesús en el barco. ¿Qué malo podía pasarles? Si encima de todo, estaban en su elemento, eran pescadores, conocían el barco, sabían leer los cambios en el oleaje, en las nubes, a eso se dedicaban. Tal vez podamos tener la idea errada de que por ser hijos de Dios, por obedecerle, por servirle con fidelidad, nada malo puede pasarnos. He visto cuadros o calcomanías con las siguientes frases, que en algunos casos, no en todos por supuesto, se toma como un amuleto supersticioso. En este hogar reina Dios. Algunos autos en la parte trasera dicen, Dios es mi copiloto. Otros, voy con Jesús en el barco. Pero ¿significa eso que por ser cristianos nunca tendremos problemas en nuestro hogar? ¿Que nunca tendremos un percance en el camino? ¿Que nunca se levantará una tempestad en nuestra vida? Y la respuesta es no, no significa eso. Lo que sí significa
es que en nuestro hogar enfrentaremos las tormentas tomados de la mano de Dios, que nuestro percance en el camino lo enfrentaremos acompañados de Dios. A pesar de que nuestra vida está haciendo agua, no va a naufragar. A pesar de estar con Jesús en el barco, de haberle servido, de estar allí por obedecer lo que Jesús les pidió, se levantó una tormenta. Pero no una tormenta cualquiera. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. ¿Cómo reaccionaron los distintos actores de este relato al verse enfrentados a la tormenta? ¿Cuál fue la reacción de los actores principales de este relato al encontrarse en medio de esa tempestad? En primer lugar, veamos el caso de Jesús. El versículo 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La popa es la parte posterior de un barco. Eso nos muestra que efectivamente estaba cansado. Para dormirse en una tempestad hay que tener mucho sueño. Las veces que he viajado en avión me es imposible dormir por el miedo a volar en avión. Pero Jesús estaba en el barco en medio de una tempestad y se quedó dormido porque estaba cansado. Pero sobre todo, ese episodio nos muestra que confiaba y descansaba en el cuidado y la protección de su Padre Celestial. Creo que no se puede explicar de otra forma. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? El versículo 38 lo dice. Y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le reprochan su falta de atención y su falta de cuidado hacia ellos. De hecho, este sermón se enmarca, hace mucho tiempo atrás lo di también, se enmarca en una serie de sermones sobre personajes que reprocharon al Señor Jesucristo. Y este es uno de esos episodios en que los discípulos le reprochan, y le reprochan específicamente que no tiene cuidado de ellos. Ellos tienen la impresión que Jesús, a pesar de estar con ellos en la barca, se ha desentendido de ellos y los ha abandonado a su suerte. No obstante, antes de juzgar a los discípulos tan duramente, consideremos lo siguiente. Primero, estaban totalmente atemorizados. Y en semejante situación, aún las personas que normalmente son leales y valerosas dicen a veces cosas que después lamentan. Y muchos hombres y mujeres valientes reaccionan con temor ante situaciones extremas en las cuales su vida está en riesgo. Recuerdo, yo no soy valiente, creo, pero recuerdo el 27F, cuando fue el terremoto. Mi esposa me despertó, yo no sé si hubiese despertado, si no me hubiesen despertado. Y abrí los ojos y sentí que todo se movía. Partí corriendo a la pieza donde estaba el Nacho, mi hijo, que estaba chico, eh, y no me podía mantener en pie. Y no sabía lo que pasaba. En mi mente tenía la impresión de que la casa estaba rodando por un agujero que se había abierto en la tierra. Yo vi la muerte inminente en ese momento y sentí el miedo que uno puede tener ante la muerte. Segundo, su temor no se hallaba exento de cierto grado de confianza. ¿Por qué? A lo menos 4 de ellos eran pescadores de oficio, conocían el mar, de seguro habían pasado por situaciones similares. Sin embargo, acuden en busca de ayuda a un carpintero para que los socorra, porque ese carpintero de Nazaret era Jesús, el Mesías. Preguntémonos aquí, ¿a quién acudimos nosotros en tiempos de angustia? ¿En quién depositamos nuestra confianza en tiempos de dificultad? La respuesta instintiva de cualquier cristiano es decir, en Dios. Pero no siempre es así. A veces acudimos a los médicos, lo cual está muy bien, no malentiendan lo que estoy diciendo. Hago referencia a cuál es el objeto primario y trascendental de nuestra fe. Solo eso. A veces acudimos a los médicos, a nuestra cuenta bancaria, a nuestra red de apoyo y por último, cuando nada más funciona, a Dios. En una de esas puede que Dios haga algo, podemos llegar a pensar. Pedro, en su primera epístola, el capítulo 1, versículo 7, nos dice que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, se purifica como aquel mediante el fuego del crisol. El oro se funde a 1064 grados Celsius. Allí las impurezas se queman y queda el oro puro. La pregunta es, ¿en quién está depositada tu fe? Tal vez podamos pensar que nuestra fe es 100% pura, que está depositada solamente en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Pero nuestras obras atestiguan muchas veces nuestra incredulidad. Tal vez en el crisol
de la prueba, nos demos cuenta que un porcentaje de ella está depositada en el dinero o en tu trabajo que te lo proporciona. Pero ahora más de alguno perderá su trabajo o no recibirá sueldo por el tiempo que dure la cuarentena. Tal vez alguien en el crisol se da cuenta que su fe está depositada en sus amigos, en su red de apoyo. Pero debido al encierro, no cuentas con el apoyo presencial de nadie. Estás solo. Tal vez alguien, sin saberlo, deposita su fe en su fortaleza física. Pero te das cuenta que al virus le da lo mismo tu fortaleza física. Te ataca igual. Tal vez alguien deposita su fe en su capacidad intelectual, en sus títulos. Y ahora de poco le sirven. Tal vez alguien, un porcentaje de su fe, está depositada en la ciencia y en la tecnología. Y ahora no hay vacuna alguna, aún, contra el virus. Tenemos que estar encerrados para no contagiarnos. Dios nos está quitando, ahora, Dios nos está quitando todo aquello en lo que confiamos, todo aquello en lo que depositamos nuestra confianza y nuestro bienestar, para llevarnos a Él, para hacernos mirar a Cristo. No podemos fallar en esta prueba, no podemos terminar la pandemia sin acercarnos a Cristo y a la cruz. Después de la prueba, podremos decir al igual que David, estos confían en carros y aquellos en caballos. Recuerden que David está hablando en un lenguaje poético. Hoy día podríamos decir, estos confían en sus haciendas, en todo lo que hemos mencionado, en su dinero. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos, los que confiaron en otras cosas, arrodillaron y cayeron. Mas nosotros, que confiamos solamente en Dios, nos levantaremos y nos enestamos y nos pondremos de pie. Volviendo a los discípulos y a la barca, sin duda que su fe distaba mucho de ser perfecta, pero aún la poca fe es fe y tiene esperanza de purificarse y crecer. Preguntémonos aquí, ¿tendrían los discípulos razones para tener miedo? ¿Tendrían los discípulos razones en medio de la tempestad para temer? En nuestras iglesias cantamos un corito que dice, con Cristo en el barco no hay temor del turbión. Pero con guitarra es otra cosa, dice el chilenismo. Me gustaría que viéramos algunas razones por las cuales los discípulos no debieron haber temido en esa circunstancia en la cual se encontraban. Primero, porque Jesús les dijo que cruzarían. El Señor se los dijo. Pasemos de la otra parte, el versículo 35. No les dijo, intentemos pasar, o espero que lleguemos al otro lado. Se los dijo, no como una promesa, pero lo dijo el Señor. ¿Cuántas promesas de Dios tenemos en relación a su cuidado, en relación a su protección, en relación a su provisión en medio de las tormentas? Podríamos hacer una competencia de quién sabe más versículos y habría muchos ganadores. Pero las creemos. ¿Cuánto las creemos? ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Por qué no debieron haber temido? Segundo, porque estaban ahí por voluntad de Jesús, por obedecer a Jesús, por hacer su voluntad. El hacer su voluntad debe darnos tranquilidad en medio de las pruebas, pues sabemos que estamos siguiendo su plan y estamos bajo su providencia. Tercero, ¿por qué no debieron haber temido? Porque estaban ahí con Jesús, y tal vez es lo principal, estaban ahí con Jesús en la barca, para navegar en medio de una tormenta. Hagamos este ejercicio de imaginaría. Si tuviéramos que navegar en medio de una tormenta, en el mar, ellos estaban en un lago, ¿a quién escogerían, si pudieran, para que los acompañara? ¿A mí? Yo no sé nada de navegación. ¿A un experimentado marinero? ¿O a Jesús, para que pudiera estar a su lado? Cuando miramos aquel cuadro desde afuera, como un observador objetivo, nos preguntamos, ¿tendrían razones para temer y desesperarse los discípulos en la barca en medio de la tempestad? Y nos respondemos no, porque Jesús les dijo que cruzarían, porque estaban ahí por seguir la voluntad de Jesús y porque estaban con Jesús en la barca. Ahora piensa en tu vida. Tal vez estás en medio de una tormenta. Tu vida está haciendo agua. Eso también le pasa a los cristianos. Las tormentas azotan nuestra vida. En algunos casos sentimos que nos estamos anegando. Tal vez alguien está en medio de la tormenta. Tal vez tu vida está haciendo agua. Tal vez ves incluso la posibilidad de la muerte. ¿Tienes razón para perder la esperanza? ¿Crees que Dios te ha abandonado? ¿Deberías reprochar a Dios porque las circunstancias no van bien? Y la respuesta es no. Porque Dios
ha prometido estar con nosotros, incluso cuando estemos atravesando el valle de sombra y de muerte. Allí dice el Salmo 23 que su vara y su cayado nos van a infundir aliento. No, porque en tu vida no debieras temer, porque en tu vida estás haciendo la voluntad de Dios. No debiéramos temer porque, como dijo Pablo en medio de la tormenta, y lo vimos en el sermón pasado, soy de Dios y le sirvo. No debiéramos temer porque Dios está con nosotros y su promesa es: no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. En medio de la tormenta, en medio de nuestros problemas, en medio de las pruebas, podemos llegar al extremo de nuestras fuerzas, al extremo de nuestras capacidades, al extremo de nuestro ingenio, pero no al extremo de nuestra fe, pues tenemos un Salvador al cual acudir. El versículo 39 dice: y levantándose Jesús, increpó al viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha una grande bonanza. Y fue hecha una grande bonanza. O como traducen otras versiones, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. El viento cesó y se produjo una calma absoluta. Se produjo una calma absoluta e instantánea. Algunas consideraciones al respecto. Primero, nos alienta el saber que por más fuerte que sea la tormenta, Dios la puede calmar. Por más insoluble que parezca el problema, Dios lo puede resolver. Por más difíciles que sean las circunstancias, Dios las puede revertir con una palabra de su boca. Segundo, notemos que el cambio fue instantáneo. El cambio fue inmediato. Cuando Dios obra, las cosas se solucionan al instante, si Él quiere. ¿Recuerdan el caso de José, el hijo de Jacob? En un mismo día, pasó de estar en la cárcel a estar en la corte de Faraón. En un instante pasó de ser un prisionero a ser el segundo después de Faraón. Porque cuando Dios obra, las cosas se solucionan al instante, si Él así lo quiere. Tercero, este episodio también alienta nuestra fe, porque nos demuestra que Jesús es Dios. Esto es esencial para nuestra fe. Lo que nos distingue y diferencia de otras religiones es nuestra fe en Jesucristo. Los judíos, por ejemplo, no creen en Jesús, no lo reconocen como el Mesías, menos como el Hijo de Dios. El Islam cree en Jesús, pero solo lo valoran como un profeta más. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Leo textual de su página web oficial. Él, Jesús, dijo: el Padre es mayor que yo. Juan 14:28. Por lo tanto, nosotros aceptamos esas palabras y no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no lo adoramos. Fin de la cita. Pero nuestra fe y sistema doctrinal se basa en que Jesús es Dios mismo, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Si alguno de esos puntos no es cierto, nuestra fe es vana. Pero este episodio nos muestra y reafirma que Jesús sí es Dios, porque nos devela que posee uno de sus atributos, la omnipotencia. Con las palabras de su boca hizo que una gran tempestad se convirtiera al instante en una calma absoluta. Luego de calmar la tempestad, Jesús se dirige a sus discípulos, versículo 40, y los reprende. Y este es el reproche que el Señor, la reprensión que Jesús le da a sus discípulos, versículo 40. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Me cuesta imaginar cuál es el estado anímico, la cara con que Jesús dice estas palabras a sus discípulos. Tal vez con seriedad, tal vez con ternura. Evidentemente es un reproche. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lo que llevó a los discípulos a cuestionar y reprochar el interés y el cuidado de Jesús hacia ellos fueron dos cosas, y Jesús se las reprocha. Primero, su temor, su miedo. Jesús les reprocha eso. ¿Por qué estáis así, amedrentados? Aquí hay varios miedos involucrados en este episodio. El primer miedo que está involucrado es que el barco se hunda. ¿Qué miedo es ese? Evidentemente, es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte puede aparecer en situaciones como una enfermedad, como un accidente grave. Cuando experimentamos situaciones que ponen en riesgo nuestra existencia, ellas nos llevan a cuestionar el amor, el cuidado, la presencia y la protección de Dios.
Un segundo miedo que hay acá es el miedo al futuro. Miedo al futuro. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones como esta, aparece el miedo al futuro. ¿Qué pasará con nosotros si la situación empeora? ¿Qué pasará conmigo si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasará conmigo si no me recupero? ¿Y si quedo con secuela? ¿Qué pasará con mis familiares que quedan? Pero quizá el principal temor, y el que vemos en los discípulos, el principal, y también lo vemos en nosotros cuando estamos en situaciones de apremio, es que Dios nos falle. Es que Dios nos falle. Que no se preocupe de nosotros. Que nos abandone. Que se duerma en medio de la tormenta hasta que nuestro barco se hunda sin darse cuenta. Todos nuestros temores tienen una causa común: nuestra falta de fe. Y para Jesús no pasa desapercibida. Por eso, en segundo lugar, le reprocha a los discípulos su falta de fe. Versículo 40. ¿Cómo no tenéis fe? Esa era la causa de todos los fracasos de los discípulos. De todos sus fracasos. ¿Recuerdan cuando Pedro anduvo sobre las aguas? Mateo 14. También en un barco, también de noche. Jesús va hacia ellos, caminando sobre las aguas, y les dice: confíen, soy yo, no tengan miedo. Pedro, en un acto de fe y de impulsividad, salta del barco al agua. Mientras miró a Cristo, caminó sobre el agua, pero de pronto su vista se desvió de Cristo hacia las olas y comenzó a hundirse. Y Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. En la multiplicación de los panes y los peces, si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 6, al ver la multitud, Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le responde: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Ahí está su falta de fe. Andrés dice: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, y pareciera que empieza a aflorar su fe. Pero agrega: ¿mas esto qué es? Entre tanto, pareciera que hay un repunte, pareciera que Andrés va a poner en práctica su fe. Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero de ahí cae en cuenta y dice: ¿pero qué es esto entre tantas personas? Los 3 años que los discípulos estuvieron con Jesús tuvieron, entre otros, el propósito de afianzar su fe, de fortalecer su fe. Si este es el problema central, porque lo fue para Moisés, lo fue para Abraham, lo fue para los grandes hombres de Dios, ¿qué hacer? Si este es nuestro problema, la falta de fe, ¿qué hacer? Trabajar en ello. Primero, leer su palabra. Leer su palabra. La Biblia dice en Romanos: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No podemos pretender tener fe en Dios si no nos alimentamos con su palabra. Ella es la única que puede generar la fe en nosotros. Y segundo, pedir a Dios que aumente nuestra fe. Pedir a Dios que aumente nuestra fe. Como así lo hicieron los discípulos. Aumentanos la fe, le dijeron, Lucas 17:5. Así lo hizo el padre de un muchacho endemoniado. Jesús le dice: al que cree, todo es posible. Y el padre responde: creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. Un ejemplo de la fe que Dios espera de nosotros la encontramos en el centurión de Capernaum, Mateo 8:8. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Y oyendo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué consecuencias trajo para los discípulos el pasar por esta situación? ¿Sirvió de algo o fue solo un mal rato que podría haber sido evitado? Todas las pruebas y todas las situaciones difíciles que vivimos los cristianos nos enseñan algo, y esta no fue la excepción. ¿Qué aprendieron los discípulos después de esta prueba? Primero, tuvieron un conocimiento profundo de Jesús. Conocieron más a Jesús. El versículo 41 dice: y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Las pruebas y los problemas nos permiten tener un conocimiento más profundo de quién es Dios. ¿Cuándo conocemos a una persona? ¿Cuando la miramos permanentemente? Por supuesto que no.
cuando tenemos comunión con ella, cuando hablamos con ella, cuando conversamos, cuando compartimos experiencias, cuando tenemos vivencias en común. En relación con Dios, eso ocurre cuando hay crisis en nuestra vida, pues estas nos hacen orar y leer más la Biblia, que es lo que está pasando ahora con nuestra iglesia. Porque las pruebas nos obligan a depender más de Dios, que es lo que está pasando ahora con nuestra iglesia. Todo lo anterior, indefectiblemente, nos lleva a un conocimiento más profundo de quién es Dios. Quiero traer aquí a colación el caso de Job. El caso de Job. En un momento de su prueba, agobiado y confundido al no poder entender qué es lo que Dios estaba haciendo con él, dijo: «Te has tornado cruel para conmigo». Job 30:21. Al final de la prueba, Job reflexiona y dice, Job 42:5, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento». En otras palabras, después de la prueba, Job dice, parafraseando, «Yo antes tenía un conocimiento teórico e intelectual de ti, pero ahora, después de la prueba, tengo un conocimiento más profundo acerca de ti. Experimenté por mí mismo tu poder, tu providencia, tu justicia, tu respuesta». Es interesante que el conocimiento de Dios, el conocimiento de su santidad, nos lleva a ponderar nuestra real condición de pecado. En el caso de Job dice, «Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento». Al entender quién eres tú, entiendo quién soy yo y no soy nada. Por eso me aborrezco, porque soy un pecador y me arrepiento. Lo mismo le pasó a Isaías. Luego que Dios se le revelara en la forma como él quiere ser visto, Isaías dice, Isaías 6:5, «Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Eso fue lo que pasó con los discípulos. Habían estado un buen tiempo con Jesús, pero tuvieron que pasar por un apremio como este para experimentar un conocimiento más profundo de su poder y de su cuidado. Eso se deja ver en sus palabras. Versículo Mateo 8:27. «Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y la mar le obedecen?» Lo segundo que aprendieron los discípulos, después de la prueba, lo primero fue que tuvieron un conocimiento más profundo de quién era Jesús. Lo segundo que aprendieron fue el temor de Dios. Temor a Dios. Versículo 41. «Y temieron con gran temor». El conocimiento profundo de Dios nos debe llevar a un solo punto: temer su nombre. Y no podría ser de otra forma. Entender su poder, su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad, no nos puede dejar indiferentes. Quisiera terminar haciendo un llamado a mis hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén. Dudé si hacerlo en privado o a través de este medio, pero creo que este llamado es pertinente, no solamente a una congregación, sino a toda la iglesia. Es evidente que Dios está hablando a nuestra iglesia. No podemos terminar esta pandemia sin oír su voz y sin discernir qué quiere de nosotros, qué quiere de mí como pastor, qué quiere de los ancianos y de cada uno de los miembros y adherentes. No es casualidad que seamos la única iglesia en cuarentena y con enfermos. Por mucho tiempo Dios nos ha tratado de hablar a través de su palabra, pero lo hemos ignorado. No la leemos, no la valoramos como lo que es, la palabra de Dios. O si escuchamos, hemos endurecido nuestro corazón, no hemos doblegado, no hemos tenido la capacidad de doblegar nuestro orgullo. Interminables divisiones, celos, peleas, rencor, amargura, indiferencia espiritual, negligencia y desidia en el trabajo, pecado, incredulidad, falta de temor, falta de amor, carnalidad, mundanalidad, autosuficiencia. Si no quisimos escucharlo a través de su palabra, ahora nos está hablando a través de la prueba. Tiene a nuestra iglesia en el crisol. Envió fuego sobre nosotros para purificar nuestra fe y para atraernos nuevamente a Él. ¿Qué haremos? ¿Qué hará cada uno? Yo sé lo que tengo que hacer. Yo creo que sé lo que Dios está pidiendo de mí. Invito especialmente a los hermanos que están alejados de la congregación a que vuelvan. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que aquellas cosas que dábamos por sentadas, aquellos sucedáneos de Dios en los que depositábamos nuestra fe, pueden desaparecer así. Trabajo, dinero, estabilidad financiera en general,
ciencia, tecnología, fortaleza física, se fuman rápidamente y dejan de sostenernos. ¿Y qué nos queda? Nos queda Cristo y la iglesia, que es su cuerpo. En este tiempo de angustia, nos hemos sostenido unos a otros, a la distancia, a través de la oración. Oramos casi 2 días continuos para que Dios librara de la muerte, para que Dios libre de la muerte a nuestros hermanos enfermos. Y confiamos en Él, que Él lo va a hacer, porque Él tiene poder para hacerlo, si así lo quiere. El crisol nos está mostrando lo que es realmente valioso. Termino con 2 textos. Salmo 20, versículos 7 y 8. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y nos enhestamos, permanecemos derechos. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7. Me despido rogando a Dios por cada uno de ustedes, invitándoles a que escuchen la voz de Dios hablando a través de esta prueba, a través de esta pandemia, a través de esta cuarentena. Hemos perdido todo aquello en lo cual se sustentaba erróneamente nuestra fe. Y ahora nos damos cuenta que nuestra fe en Dios probablemente no es 100% pura. Tenía escoria. Pero esa fe ahora sabemos que está. Será poca, pero ahí está. Y tenemos que, con la ayuda de Dios, leer su palabra para que sea fortalecida. Y orar también. Pedir a Dios en oración que aumente nuestra fe. Que el Señor nos bendiga.